Cuba Información. Nunca me refiero a esta efemérides como el 50 aniversario de la muerte del Che ni de la desaparición física. Yo prefiero utilizar el término el 50 aniversario de la inmortalización del Che. Yo creo que esa categoría, ¿no?, de personas inmortales es un privilegio que tienen muy pocos seres humanos. Son de esas personalidades de la historia latinoamericana, de la historia mundial, que están inmortalizadas, que están vivos en todas las luchas, ¿no?, que se desarrollan en cualquier lugar del mundo, ¿no? Siguen viviendo, resurreccionan en cada victoria, en cada lucha de nuestros pueblos, por una vida mejor, por una vida más justa. Resurreccionan, por supuesto, en cada lucha por los ideales del socialismo, de la liberación nacional y social, de un mundo mejor, más lindo, el que hasta ahora hemos conocido. Cuando se discute, y es válido analizarlo, ¿no?, o sea, la vigencia que pueda tener el pensamiento del Che para las circunstancias de hoy, siempre digo que sin duda hay muchas ideas centrales, de lo que pudiéramos llamar las ideas fundamentales que movilizaron todo el pensamiento y la práctica política del Che, que tienen total y absoluta vigencia. Sin embargo, también alertó contra una cierta tendencia que a veces existe de dogmatizar el pensamiento del Che. Porque de todas formas, o sea, sin negar la trascendencia de su pensamiento, o sea, las circunstancias en que ellos desarrollaron su vida, desarrollaron su obra, son diferentes a las circunstancias del mundo de hoy. De forma tal que, por lo general, mi invitación, lo he puesto en mis libros, es que se haga una recuperación dialéctica, creadora del pensamiento. En este caso estamos hablando del Che, que en cada circunstancia concreta, en cada lugar concreto, se analice la vigencia de su pensamiento. En cada lugar concreto se haga un balance adecuado entre qué es lo que ha cambiado, qué es lo viejo, qué es lo nuevo, en qué circunstancias nuevas y mucho más a veces complicadas se están desarrollando las luchas populares, para no incurrir en la simplificación de su pensamiento y a su vez para no incurrir también en violar una de las herencias del Che, que es un pensamiento creador, una práctica creadora, una práctica revolucionaria creadora. En uno de los primeros trabajos que yo publiqué ya hace mucho tiempo del Che, yo utilizaba la frase una idea de Juan Carlos Mariátegui, cuando convocaba a la creación heroica en los pueblos de nuestra América. Como latinoamericano no podía ser calco ni copia, que tenía que ser una creación heroica. Y de alguna manera la revolución cubana, Fidel Castro, Che Guevara, los dirigentes de la revolución estuvieron enfrentados a eso, a una creación heroica. Creación heroica que todavía tiene vigencia, por supuesto, en las nuevas circunstancias en que estamos viviendo, que en algunos aspectos son incluso mucho más complicadas, mucho más complejas que en el momento y en los años en que el Che fundamentó toda su vida, toda su obra. Si vamos a tratar de hacer así como un esquema de ideas fuertes que yo creo de las que defendió Fidel, la Revolución Cubana, el Che, esa confluencia armónica que se produjo en Cuba entre personalidades de tanto talento, de tanta entrega, ¿no? Hablo del Che, hablo de Fidel, podríamos hablar también de Raúl Castro, podríamos hablar de otros dirigentes de la Revolución Cubana. Hay un tema que para mí es central y que sigue teniendo una total vigencia. Y es la idea de que para resolver muchos de los problemas de nuestros países, sobre todo cuando pienso en América Latina, en los países del tercer mundo, la lucha anticapitalista, la lucha por el socialismo, o si queremos, como me gusta decirlo, la lucha por el comunismo y por su transición socialista,
tiene plena vigencia, en la misma medida en que estamos mirando cómo el capitalismo, aunque sea globalizado, sea modernizado, entre comillas, no tiene solución para los problemas de la humanidad. Más bien todo lo contrario, o sea, estamos viendo que la evolución del capitalismo, vamos a llamar globalizado, el fenómeno imperialista, vamos a llamar también globalizado, es un peligro, es constante, es una amenaza constante en la lógica, ¿no?, de la evolución del sistema, incluso para la existencia misma de la humanidad. O sea, no estamos hablando ya de cosas que solo tienen que ver con lo nacional o con lo regional, con lo continental. Y eso es una idea que yo creo de las ideas matrices centrales del pensamiento del Che, que fue por supuesto un convencido de que los problemas, los grandes problemas de la humanidad, la paz, la guerra, el desarrollo, el subdesarrollo, la lucha por el subdesarrollo, la independencia nacional, la independencia social, solo podrían transcurrir y llevarse a su realización mediante la lucha por el socialismo, por el comunismo, contra el capitalismo. Sabemos que en muchas de las discusiones incluso y de las aproximaciones que se hacen en algunos sectores, vamos a seguir llamando de la izquierda, a veces ni siquiera se utiliza la categoría imperialismo, o sea, es como si el imperialismo hubiese desaparecido del vocabulario, que es anacrónico hablar del imperialismo como fenómeno universal. Y creo en lo absoluto, más bien creo que estamos viendo todos los días en las presentes circunstancias del mundo, precisamente el imperialismo actuando, a veces como imperialismo, vamos a decir, individual, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, ahora con esta nueva administración, una administración chauvinista que tiene, por supuesto, la consigna de Estados Unidos primero, lo cual incluso le crea conflictos con algunas potencias imperialistas. Pero también vemos actuando las potencias imperialistas colectivamente en muchas zonas del planeta, en muchas zonas del mundo. O sea, cómo aun cuando uno puede también discutir, analizar si todavía está vigente el criterio de las contradicciones interimperialistas o no, si realmente se está avanzando hacia eso de lo que Kautsky llamaba un superimperialismo. En un momento, cualquiera que sea la discusión que hagamos sobre eso, vemos que el imperialismo como tal sigue existiendo. Y junto con el imperialismo, todo lo que va adjunto, la guerra de conquista. Por supuesto, ahora uno puede decir son menos que la que eran antes, pero de todas maneras, la recurrencia a la guerra, la recurrencia al militarismo para tratar de mantener su dominación a nivel global está planteada en todo momento. La búsqueda del imperialismo permanentemente de conquistar territorios y apropiarse de los territorios de otros países, está planteada. La lucha por la liberación nacional, aunque tiene otra característica distinta a la época en que vivió el Che, porque ya en lo fundamental el mundo colonial clásico pues ha desaparecido, pero se ha metamorfoseado, como el Che lo previó, en nuevas formas de dominación neocolonial. Y en aquellos lugares donde se resiste esa dominación colonial, pues el imperialismo acude nuevamente, los imperialismos acuden a los instrumentos de fuerza, acuden a diferentes instrumentos para tratar de mantener la dominación sobre los países periféricos, semiperiféricos, como querramos llamarlo en el lenguaje que ahora se utiliza, ¿no? Ahí creo que hay otra de las ideas fuertes del Che, las que movieron todo su pensamiento y toda su acción, que está presente. Y por lo tanto también sigue presente esa idea que también es muy fuerte en la Revolución Cubana, en el pensamiento del Che, en el pensamiento de Fidel, de la dialéctica que existe entre las luchas contra el capitalismo, de la dialéctica que existe entre las luchas contra el imperialismo, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, con las luchas por la liberación nacional y social que se van dando en diferentes países y zonas del mundo. O sea, mirar todo eso como él lo miraba, como parte de, al final, una gran lucha contra la dominación imperialista, colonial, neocolonial, también contra el apartheid, contra la discriminación racial. Por mucho que haya desaparecido Sudáfrica, el apartheid no desaparece como ideología.
¿no? Está todavía presente. Lo vemos incluso hasta en los propios Estados Unidos, con todo este rebrotar, ¿no?, de la supremacía, del supremacismo. Lo vemos para la discriminación racial, las nuevas formas que está asumiendo, esta xenofobia contra los migrantes, que lo vemos lo mismo en Europa, que lo vemos en Estados Unidos, que lo vemos en otros países. O sea, va adoptando nuevas formas todo este tema. Y desde ahí, por supuesto, uno de los correlatos que sacó Fidel, Che, la Revolución Cubana, la importancia de la unidad. La importancia de la unidad en las luchas antiimperialistas, en las luchas por la liberación nacional, en las luchas por la liberación social. O sea, en la misma medida en que el Che, Fidel, la Revolución Cubana identifica el imperialismo, en particular el imperialismo norteamericano, el imperialismo estadounidense, para ser más preciso, en esa misma medida está vigente todavía su convocatoria a unir a los más amplios sectores sociales de diferentes posibles para enfrentar precisamente a lo que el Che llamaba el enemigo principal de la humanidad, que era el imperialismo, y en particular el imperialismo norteamericano. O sea, esos son elementos fuertes del pensamiento del Che, que hay que analizarlos dialécticamente, pero que sin embargo yo pienso que tienen una vigencia, no voy a decir para que no parezca una vigencia, exageración, pero una vigencia total. En tanto, como le ha pasado al Che, a Fidel o a Marx, las ideas sociales y las grandes ideas no desaparecen ni pierden vigencia si no se modifican las circunstancias históricas en que surgieron esas ideas. Y en lo fundamental, a pesar de todos los cambios que se han dado en el mundo, desde que el Che cayó en combate hace 50 años, o se inmortalizó, para utilizar mi propio lenguaje, lo que estamos viendo todos los días es más bien un fortalecimiento y un rebrotar de circunstancias que vuelven a colocar la vigencia de su obra, de su pensamiento, el mensaje que dejó, que nos dejó a todos, de que hay que continuar la lucha en todos los terrenos. Y ahí cito a Fidel Castro, ¿no? Cuando Fidel Castro, en la introducción necesaria que le hizo al diario El Che en Bolivia, dijo: podrá morir el artista, sobre todo cuando ese artista es un arte tan complejo como la lucha revolucionaria. Pero lo que no va a morir nunca es el arte al que consagró su vida, al que consagró la inteligencia, y ese arte es la lucha. Es la lucha contra la forma de dominación, de explotación, de discriminación, la lucha contra el imperialismo y contra el capitalismo en diferentes circunstancias del mundo. Cuando miramos, o sea, cuando vamos a la historia, para también darle un poco de enfoque histórico a esto, inmediatamente después que el Che cae en combate en Bolivia, que es asesinado o que se inmortaliza, como digo yo, hubo todo un plan elaborado por parte de los Estados Unidos, por la Agencia Central de Inteligencia, ya todo eso está documentado, de tergiversar la figura del Che, de tratar de denigrarla en todos los aspectos, incluso acudiendo hasta a los más pérfidos argumentos a la hora de mirar la personalidad del Che. Pero la realidad es que eso no lo lograron, y que con independencia de que se siguen produciendo esos ataques, esas tergiversaciones de la vida del Che, de la obra, de su pensamiento, incluso hasta llegar, como a veces lo vemos en ciertos momentos, calificándolo de asesino al Che, ¿no? Y esto no lo estoy diciendo en abstracto, estoy diciendo discusiones que se están dando hoy en Argentina, entre los sectores de la derecha argentina que quieren incluso demoler la estatua del Che que se hizo en Rosario, en su ciudad. Entonces vemos que ahí siguen todos esos ataques por tratar de denigrar la figura del Che. Y sin embargo lo que ocurre es que el Che cada vez es un símbolo mayor, o sea, no, hay que ver cualquier lucha que se está dando en el mundo, como la imagen del Che la preside. El capitalismo incluso, y ciertos sectores del capitalismo han ido también por la corriente de tratar de mercantilizar la imagen del Che, de convertirla en una mercancía más. Pero sin embargo jamás le podrán matar el filo subversivo, el filo revolucionario, el filo estoico, el filo internacionalista, solidario, que despierta la simple imagen del Che.
A veces ni siquiera es la imagen, es simplemente la boina con la estrella, lo que lo simboliza. Y ese símbolo no lo han podido destruir. No lo han podido destruir a pesar de todos los esfuerzos que han hecho. Y por supuesto, pienso que en la misma medida en que seguiremos luchando y se seguirá luchando en todo el mundo por todas esas causas, el Che, como vuelvo también a mencionar a Fidel Castro, se convierten en banderas de lucha, se convierten en símbolos, se convierten en inspiración para las luchas de hoy. Con todo lo que hayan tratado de denigrarlo o de mercantilizarlo o de convertirlo en un ícono inofensivo, son figuras que no le permiten a sus enemigos tratar de borrarlo, ni de denigrarlo, ni de convertirlo simplemente en un afiche o en un dibujo para una camiseta, para una chompa. En Cuba creo que fue cuando el 30 aniversario de la inmortalización del Che, que la revista Tricontinental, yo trabajo también con la Tricontinental, con los PAL, se hizo una exposición de obras plásticas del Che. Ya eso se ha puesto en un álbum, en lugares donde todo eso la PAL ha conservado, toda esa iconografía con mucho respeto y la ha ido difundiendo. Y había un cuadro precisamente de esos que impresionan mucho, de cómo alguien que se ponía una camiseta, como le llaman acá en España, con la figura del Che, estaba haciendo de todas maneras una elección. Entre tantos símbolos que hay, yo escojo el Che. Pero cómo esa escogencia y esa figura se iba transmutando y dejando de ser de una camiseta para incorporarse al sentir, para incorporarse a la convicción, para incorporarse al pensamiento de quien empezó usando una chompa y sin embargo una camiseta y se fue familiarizando, interiorizando el legado del Che y todo el ejemplo que nos deja. Y de alguna manera yo creo que eso sigue ocurriendo. O sea, el Che sigue siendo eso, un símbolo, una bandera, una inspiración para la lucha de hoy y creo que para las luchas que tenemos por delante, que son muchas y cada vez a veces más complicadas. El tema de la integración es un tema bastante complejo, muy complicado. Incluso yo siempre afirmo que a veces se utiliza el término integración económica, política de América Latina para tratar de definirlo, para referirnos a procesos que no son necesariamente procesos integracionistas, o sea, son procesos de concertación política, de cooperación, pero no son integraciones profundas a la hora de mirar, ¿no? toda la carga económica y política que tiene propiamente hacer integración de naciones y convertirla para trabajar en torno a ciertos objetivos comunes. A veces el término integración solo se reduce a la economía, solamente a mirar los flujos del comercio, de inversión. En mi perspectiva, la integración es un proceso mucho más profundo, es crear interdependencias simétricas entre estados, por supuesto soberanos, que deciden desarrollar y emprender un proceso de integración. En mi revisión del pensamiento del Che, mi mirada, mi análisis del pensamiento del Che, el Che no hablaba tanto de la integración como de la unidad latinoamericana y caribeña. O sea, es un concepto mucho más profundo que propiamente lo que hoy pudiéramos llamar integración. Sobre todo cuando estoy hablando desde acá, desde Europa, donde la integración tiene otras muchas consecuencias y otras muchas miradas, que incluso la que tenemos que hacer o la que podemos hacer desde América Latina, que es también parte de lo que me pregunto. El Che más que todo hablaba de la unidad latinoamericana, o sea, el Che en ese orden recuperaba toda la herencia, todo el legado de los libertadores de América. Recuperaba el legado de Bolívar, recuperaba el legado de San Martín, recuperaba el legado de los padres fundadores, si pudiéramos utilizar términos, de las luchas de la independencia de América Latina, primero contra el colonialismo español y esa vocación y ese proyecto inconcluso, que por supuesto la figura más conocida, más reconocida es Simón Bolívar, pero también hay muchas otras cosas,
de fundar una patria grande, ¿correcto? Una federación de estados, una confederación de estados, como estuvo en la idea. El Che venía un poco de esa herencia. El Che también había bebido del pensamiento de José Martí. Por eso, siendo muy joven, digo muy joven, todavía no era el Che como lo conocemos, inmediatamente después del primer viaje que realiza por América Latina entre el año 51 y el año 52, en su viaje, su diario de viaje, habla de nuestra mayúscula América. O sea, para él el tema era precisamente la unidad de nuestra mayúscula, o sea, América, la recuperación del sueño y del proyecto de los fundadores de nuestra nacionalidad y de lo que hoy pudiéramos llamar América Latina y también el Caribe. Creo que el tema de la integración, incluso en el momento en que el Che vive, es un tema que aparece muy asociado a un proyecto de las clases dominantes. No aparece todavía identificado como el proyecto popular. El proyecto revolucionario es la unidad. El proyecto de las clases dominantes, más o menos avanzado según el pensamiento, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que hablaba de integración, y eso también lo podemos encontrar en Fidel Castro. O sea, Fidel Castro, en su condición de estadista, diferencia permanentemente los dos conceptos. La unidad antiimperialista y la necesidad, sin embargo, de que desde América Latina los revolucionarios tracen un proyecto de patria grande. Eso está en el pensamiento de Fidel. Tan tempranamente como el año 1959, Fidel está hablando del sueño de que algún día la patria sea una patria grande, sin fronteras que nos dividan, ¿no? Recuperando también todo el pensamiento. Y Fidel, pues en eso habla también de la integración económica y política, ya un escalón mayor, ¿no? Superior de ese proyecto, y eso por supuesto con una dialéctica a veces complicada con las luchas antiimperialistas, con la lucha por la unidad de los pueblos contra el imperialismo, y cómo eso se iba a correlacionar en uno u otro momento con el tema de la integración. Sin embargo, todavía el Che, o sea, cuando el Che cae en combate, ese debate es un debate que no va a tener ni la significación ni el esplendor, si podemos llamarlo así, que tienen las presentes circunstancias históricas, ¿no? O sea, coloquemos al Che en su momento, coloquemos al Che en su época. El propio Fidel Castro, que como repito, trabaja esos dos conceptos, la unidad, la integración, aboga por una y otra en su dialéctica compleja, por supuesto. Ya como estadista, como revolucionario, pues va trabajando esa dialéctica en diferentes momentos de su pensamiento, de su acción. Entonces, en Fidel Castro, no, repito, no tanto como en el Che, encontramos las dos ideas. Con Fidel Castro encontramos una idea en los años 60, 70, que Fidel decía: no puede haber una integración latinoamericana si no se produce una revolución en América Latina. No puede desarrollarse ese sueño de integración en tanto las clases dominantes y en tanto el imperialismo nos quieren vender un proyecto de integración que realmente es un proyecto de subordinación a los Estados Unidos y a las clases y al proyecto de las clases dominantes. Entonces ponía la revolución como condición necesaria para la integración. Luego, sin embargo, Fidel, ya en la década de los 80, ante los cambios que se están dando en América Latina y en el mundo, empieza a hablar de la integración como condición necesaria, aunque no suficiente para la revolución. O sea, en la misma medida en que avanza el proyecto imperialista, en la misma medida en que se está provocando una nueva crisis en lo que Wallerstein llama el sistema, el capitalismo global, en esa misma medida él se identifica la necesidad de la integración como una resistencia latinoamericana a la profundización del proyecto imperialista de, como él dijo, tragarse al continente latinoamericano. Y entonces defiende la idea de la integración
como un paso también necesario para las luchas por la liberación nacional y social del continente. Y al final, esa síntesis, esas dos cosas empiezan a convertirse de alguna forma en realidad, o sea, crear no solo la condición de la necesidad, sino de la posibilidad, con los grandes cambios que se empiezan a producir en América Latina y el Caribe a partir de finales del siglo XX, con la revolución bolivariana, con todos los procesos de cambio que se empieza a dar en América Latina y el Caribe en aquellos años. Y de ahí surge entonces un proyecto concreto, que es el ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, como alternativa, como opción ideada por Chávez, que es quien le dio el primer nombre de ALBA, por Hugo Chávez, a la alianza, al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que estaba impulsando los Estados Unidos, pero también como una crítica a las insuficiencias de los proyectos integracionistas comerciales, económicos comerciales que se venían desarrollando en América Latina. O sea, había que lanzar un nuevo paradigma para la integración latinoamericana y caribeña, que fuera un paradigma liberador, que no se quedara solamente en los cánones del comercio, de la inversión, de la economía, sino que fuera también a lo social, a lo político, como precisamente parte del proceso de construcción de esa patria grande. Yo en mis investigaciones históricas, tanto del pensamiento del Che, que te dije que este tema de la integración no estaba muy presente, aunque obviamente también en algún momento se había referido de eso, pero sobre todo en la indagación del pensamiento de Fidel, podemos encontrar que Fidel está hablando de la necesidad de fundar una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, al menos desde los años 1989-1990. Y eso se ve como un paso necesario, pero no quiere decir que eso sea un paso suficiente para resolver todos los problemas que tiene que solucionar el mundo y el continente latinoamericano y caribeño en primer lugar. O sea, lo que Martí llamaba nuestra América, lo que ella dije llamaba nuestra mayúscula América. Y eso visto como parte de un proceso, como parte de las luchas, como parte además de lograr que América Latina y el Caribe logren, mediante su unidad, su concertación política, ocupar un lugar en el mundo. Ocupar un lugar en el mundo, para hablar en los términos que estamos hablando hoy, en este mundo que yo llamo premultipolar que se está gestando. Entonces, bueno, para el pensamiento de la Revolución Cubana, la multipolaridad siempre ha estado presente, ¿correcto? Pero se dan no solo la necesidad, sino se empiezan a dar las condiciones, a pesar del derrumbe de los socialismos europeos, con todos los nuevos procesos que se están dando. Y en ese orden es el llamado a que América Latina y el Caribe se unan. Uno, para evitar que la integración subordinada al proyecto norteamericano, geopolítico, geoeconómico y geoestratégico, y como condición necesaria para que América Latina ocupe un lugar en el mundo. Y dentro de eso, desde la comprensión de que solos ni los estados más fuertes, económicamente más fuertes, más grandes, como querramos decir la América Latina, pueden emprender por sí solos esa tarea. O sea, que es necesaria la integración, la concertación política, la cooperación para que América Latina pueda preservar un lugar en el mundo. Y repito, como condición necesaria, pero no suficiente para salir del subdesarrollo y para resolver los muchos problemas que tiene todavía políticos, económicos, sociales que tiene que resolver el continente, incluyendo también la defensa del continente en lo cultural, en su identidad cultural, para evitar que toda esta norteamericanización termine debilitando nuestras propias identidades nacionales y nuestra propia identidad continental. Y en eso hay como una especie de retorno al pensamiento bolivariano, ¿no? En sus orígenes, por lo que fue el pensamiento bolivariano, ese proyecto de patria grande para que América Latina y el Caribe jueguen un papel en el equilibrio del mundo. No es la primera vez
que lo que yo llamo la transición socialista cubana se ha tenido que enfrentar a hacer un análisis crítico y autocrítico de su propia obra y tratar de encontrar en cada momento histórico, según las circunstancias nacionales, continentales y globales, tratar de encontrar las vías para continuar avanzando en lo que me gusta llamar la transición socialista o en el proyecto socialista cubano. Yo, por lo general, en lo personal, no me gusta reducir esto que está pasando a la economía, no me gusta reducirlo ni siquiera a las variables sociales, en muchos aspectos. Bueno, cuando hablo de lo social, digo, pero es que en lo social, a pesar de todas las dificultades, no, en Cuba hay unos logros sociales incuestionables, comparables con los desastres sociales que ocurren en otros países, que cuando decimos, bueno, en la esfera de lo social tenemos que seguir trabajando mucho, pero de todas maneras Cuba tiene unos logros en el terreno social que no siempre han podido ser acompañados con eso que se llama el crecimiento, el desarrollo de la economía, etc. Pero en mi lenguaje, yo cuando me aproximo a este tema de la actualización, digo, estamos actualizando no la economía, no solo la sociedad, o sea, el reto que tenemos es la actualización de la transición socialista cubana, o si queremos simplificar, del socialismo cubano. En ese orden, hay por supuesto avances, hay cosas que no están marchando a la velocidad que ni siquiera se pensaba el proyecto, hay cosas que han encontrado mucha más dificultad que la RCT, porque esa actualización no es un proyecto de hoy, de mañana, es una actualización cuyo horizonte está colocado en los próximos años, quinquenios, casi que decenios. Porque, por ejemplo, en uno de los acuerdos del 7º Congreso del Partido, cualquiera que sea las discusiones que tengamos en Cuba con relación, es un proyecto que está orientado hasta el año 2030. O sea, tiene un horizonte mucho mayor que el corto plazo, ni siquiera que el mediano plazo, es mucho más allá que sus llamados planes quinquenales. Es todo un horizonte de transformación, repito, cualquiera que sean las discusiones, de la manera en que quedó planteado esta visión de país hasta el 2030, pero es un proyecto hacia el 2030 pensado, reflexionado, impulsado, mirando el país, mirando el mundo, desde la idea de que es para continuar avanzando en la transición socialista, para continuar avanzando en el camino socialista elegido por el pueblo cubano. Hacer un balance de eso en estos momentos puede parecer hasta injusto, decir, es un poco prematuro. No, es que cuando miramos realmente el tiempo transcurrido desde que se lanza oficialmente el proyecto de la actualización, estamos hablando del año 2011, el 6º Congreso del Partido, hasta ahora lo que han pasado son 4, 5 años, 6 años. Hay algunas de las cosas que hay que resolver en el país que no se pueden resolver en tan corto plazo, ¿correcto? Entonces, siempre podemos decir, la sociedad cubana ha ido cambiando en estos años, o sea, hay un grupo de expresiones de eso que se llama la actualización que son visibles. Hay otros proyectos de la actualización que no han marchado al ritmo que se esperaba. Y hay otras de las cosas que ha planteado la actualización que solo se van a poder realizar en el mediano, o si se quiere, en un plazo, vamos a decir, poniendo como horizonte el 2030, ¿correcto? Porque es un proceso de una complejidad enorme. Ahora, de todas formas, en medio de todo este proceso, cualquiera que sean los juicios que podamos tener, repito, de hasta dónde va, por dónde va, etc., en este proceso lo que hemos visto, uno, es que ese proceso se ha desarrollado de una manera muy democrática, ¿correcto? Porque cuando miramos el proceso que se inicia desde mucho antes del 2011 y que llega hasta ahora, es
que todos esos documentos, todo eso que se ha venido elaborando, primero los lineamientos económicos y sociales que se aprobaron en el sexto congreso del partido, ahora lo que se llama la conceptualización del modelo socialista cubano, del modelo económico y social cubano, que es uno de los documentos aprobados por el séptimo congreso, incluso este plan de desarrollo. Te repito, cualquiera que sean los juicios críticos que tengamos, yo tengo muchos juicios críticos con relación a cómo quedó expresado el asunto, pero esos son procesos en que participaron el pueblo, participó millones de personas en reuniones, en discusiones. O sea, no fue un acto burocrático, no fue un acto de... Por eso yo digo, bueno, a lo mejor casi seguramente hay muchas cosas ahí, yo no las comparto, pero ese es mi criterio, otros también pueden coincidir o no, pero tengo que reconocer que son hechuras colectivas, o sea, actuando la inteligencia colectiva. Y eso para mí es uno de los principales valores que les doy a este proceso, como a procesos anteriores que ha tenido de crítica y autocrítica, la revolución cubana, que se han hecho democráticamente, se han hecho con la participación del pueblo, con la participación de la gente. Eso para mí tiene un valor en sí mismo, porque sí es parte del proceso de construcción en Cuba de una democracia popular, participativa, socialmente representativa, totalmente diferente a los cánones de la democracia liberal burguesa. Y en algunos casos, por supuesto, diferente a cómo se practicó la democracia en el socialismo que se derrumbó y cómo todavía en América Latina estamos viendo incluso países, procesos que se han planteado, como el caso de Venezuela, desarrolló una democracia participativa, protagónica, etcétera, como la llamaba Chávez, que sin embargo están todavía en un proceso de construcción mucho más complejo. En todo este momento, en todo este plazo también se mantiene, correlacionado con esto, se mantiene el apoyo popular a las acciones que se están emprendiendo, pero un apoyo popular mayoritario. Cuando vamos a un análisis de sociología política, decimos ese apoyo popular ha disminuido con relación a etapas anteriores, ¿correcto? Si vemos algunas variables a la hora de analizar el asunto, pero de todas formas sigue siendo un apoyo absolutamente mayoritario del pueblo cubano. Si tomamos como referencia, digamos, las elecciones generales que se dieron en Cuba, ahora vamos para un nuevo periodo de elecciones generales. Si tomamos como referencia las elecciones que se dieron generales 2002, 2003, el 85% de la población legitimó la validez democrática, o sea, aproximadamente. Entonces, tú mira, eso yo creo que es una de las grandes fortalezas que sigue teniendo Cuba y los procesos que se están dando en Cuba, ¿no? Cualquiera que sea su complejidad. Porque en última instancia, en Cuba y en cualquier otra parte del mundo, lo que vayamos a hacer para que tenga legitimidad y fortaleza, tiene que ser hecha con el apoyo de la absoluta mayoría de la población. Y es una de las lecciones que nos ha dado la revolución. Derivado de esto, a pesar de todo, el pueblo cubano mantiene su unidad fundamental en torno a los grandes objetivos de la nación. Y esos grandes objetivos de la nación se siguen identificando con los ideales del socialismo. O sea, existen, por supuesto, porque existen, no vamos a simplificar las cosas, pero en todo caso son minoritarios los sectores de la población cubana que piensan que hay que hacer un retorno al capitalismo. A mí no me gusta utilizar la palabra transición para referirme a la regresión, que hay que hacer una regresión al capitalismo para resolver los problemas de la sociedad cubana. La mayor cantidad de los ciudadanos, cuando digo los ciudadanos estoy hablando en términos políticos jurídicos, pero podemos hablar de la mayor cantidad de la población, sigue apostando a la idea de que los problemas incluso, que no son pocos, que tiene la sociedad cubana, solo pueden encontrar solución en las condiciones del socialismo y cada vez más defendiendo constantemente la soberanía, la autodeterminación del pueblo cubano. Y en la medida de lo posible, también trabajando hacia América Latina, con América Latina y el Caribe, con el resto de los gobiernos, con el resto de los pueblos, desde esta comprensión que antes mencionaba. O sea, solo los países latinoamericanos, por muy fuerte que sean en una cosa u otra, no podemos enfrentarnos a las nuevas tendencias.
Entonces, de alguna manera también el futuro de la revolución cubana, del socialismo cubano, de la transición socialista y de la actualización va a estar muy interrelacionado con los otros procesos que se están dando en este momento en América Latina y el Caribe, que desde mi punto de vista en estos momentos tienen un elemento nuclear central, el epicentro, digo yo, de la dinámica entre la revolución y la contrarrevolución que se está dando en el continente en Venezuela. Para la revolución cubana, la solidaridad con el pueblo venezolano, con los otros pueblos del continente, también sigue siendo un valor fundamental. De eso, de la actualización, como querramos llamarle, del socialismo cubano. O sea, esa actualización tiene que buscar, no puede abandonar la solidaridad, el internacionalismo cubano, no puede abandonar el afán planteado por el Che de formar una nueva conciencia social, nuevos valores, no. Formar de alguna manera, continuar luchando por formar el hombre y las mujeres nuevas, que son los que al final pueden o no construir el socialismo. El socialismo no surge sino de quienes lo construyamos, o el comunismo, si queremos llamar. Entonces, todo eso está presente en esto que llamamos la actualización, en una relación, por supuesto, compleja. Compleja con la propia sociedad cubana, que ha ido cambiando, compleja con lo que está pasando en América Latina y compleja con lo que está pasando en el mundo. Pero yo creo que la mayoría del pueblo cubano, a pesar de todo eso, sigue pensando que esos problemas y esas complejidades solo las podemos manejar, resolver y continuar resolviéndolos, continuando por el camino de la edificación de un socialismo propio. Ahora se le llama próspero, ahora se le llama sostenible, podemos discutir todas esas ideas que vamos a llamar prosperidad, sostenibilidad, pero de todas formas hay en la conciencia colectiva la idea de que el socialismo es la vía para resolver esos problemas y que el socialismo es la vía para mantener la independencia y del país para tomar las determinaciones que sean necesarias en este mundo tan complejo que se está estructurando alrededor nuestro y se está configurando.